Bien, buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar ante cada uno de ustedes para llevarles su programa preferido de los domingos, Soluciones Médicas. Recuerden que estamos en la red y ahora Soluciones Médicas también estará en nuestra página de YouTube, Doctor Manasés. Así que si usted no se ha suscrito, suscríbase, dele a la campanita para que se activen las notificaciones y usted pueda recibir las entregas que a diario nosotros realizamos de médica y de otros temas de interés. Así que también en nuestra página de Facebook usted va a poder ver Soluciones Médicas. En la noche de hoy tenemos un plato fuerte, tenemos a nuestra infectóloga asesora, tenemos a la doctora Margarita Santana, es la infectóloga de referencia de Soluciones Médicas. Con ella hemos estado llevando una radiografía desde enero que se comenzó a hablar de COVID en China. Hemos estado haciendo análisis y en la noche de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la incidencia actual de COVID en la República Dominicana. Vamos a hablar de COVID en niños y de la asociación con una enfermedad que precisamente fue diagnosticada por ella en Clínica Unión Médica de Santiago. Y también vamos a hablar acerca de los riesgos que hay, porque precisamente en 2 semanas vamos a tener unas elecciones generales. Eso va a movilizar millones de personas y entonces queremos ver cuáles son los riesgos que existen en estos momentos. Así que, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Esta es su casa. Hola, gracias. Bueno, ¿qué podemos decir? Doctora, en el día de hoy, 899 casos y 3.222 pruebas realizadas ayer. Esas pruebas son de ayer, son de antes de ayer, son de una semana, porque el ministro ha dicho que hay un retraso algunas veces de meses y yo sé que el mismo Ministerio de Salud Pública algunas veces dura hasta una semana para dar las pruebas. ¿Son estas pruebas recientes? ¿Son todas estas pruebas PCR o están contabilizando las pruebas rápidas también ahora? Bueno, mira, es para mí muy difícil yo darte ese dato. Es un dato que el ministerio debiera de especificarlas, si las pruebas a las que se refieren son a PCR o son a pruebas rápidas más los PCR. Tal y como tú has dicho, tampoco sabemos si son pruebas de los 5 días anteriores o del mismo día, porque como tú bien sabes, cuando mandamos a hacer un PCR duran hasta 4 y 5 días para mandarnos resultados. Entonces, pienso que por ahí debe de haber un retraso por esa situación. ¿Razones? ¿Cuáles? Bueno, ya las autoridades han dicho que han tenido deficiencia con lo que son los insumos, no se disponen de muchos aparatos sofisticados para hacer un PCR, es lo que ellos han dicho, y eso nosotros tenemos que creerlo. Lo importante es que a medida que tú veas que se hagan más pruebas, los números positivos van a ser más. Y en este sentido, lo más importante sería el manejo que se le dé a esos pacientes que salen positivos. Porque los países, incluso la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que ha insistido en que se hagan muchas pruebas, pero también tenemos que saber qué se hace con esas personas que salen positivas. Porque si hacemos pruebas, salen positivos y siguen la persona transmitiendo la enfermedad por ahí, nunca vamos a parar. Al contrario, si se da un buen manejo al aislamiento de esos pacientes que salen positivos, entonces la pandemia es posible que se pueda controlar. Bien, algunas personas han pensado que tenemos un en el país al ver que tenemos 700, 800 casos, casi 900, y nos han dicho que probablemente haya rebrote. Es probable que ocurra un rebote en esta fase donde estamos ahora, en la fase 2, porque también lo están quizás asociando a que hay más personas en las calles, aunque hay algunas empresas que se han
han abierto y entonces quizás lo están asociando a eso. Podríamos hablar de rebote con una tasa de positividad que se ha mantenido estándar en un 18-19% según el Boletín de Salud Pública. Mira, al día de ayer, la letalidad, el número de letalidad, es decir, de los fallecidos en por ciento en relación a las muestras que se han procesado y que han sido positivas, era de 2.58, lo que todavía es aceptable. Vuelvo y reitero, a medida que se hagan más pruebas, van a salir más pacientes contaminados y lo más importante es el manejo que se le dé a esos contaminados. Obviamente que a partir de cuando se abre la fase 2, el incremento de los casos también van a verse más aumentado porque ya tú ves cómo la gente se monta en las guaguas, cómo la gente hace fila para entrarse a los carros. No se ha aunque se ha dicho que hay protocolos para no montar mucha gente en los carros, la capacidad normal, eso no es lo que uno ve en la calle. Entonces, obviamente que eso va a hacer que hayan más contaminados. En esa semana salió también una noticia que ha alentado mucho a la población mundial, y es que en Inglaterra se descubrió o se hizo un estudio con desametasona, un esteroide que es común y que nosotros lo conocemos. Se ha dicho que hay una mejoría considerable de los pacientes que utilizan desametasona en cierta fase. ¿Cuál ha sido la experiencia en el protocolo en la República Dominicana utilizando este tipo de esteroide con pacientes que ya están en condiciones de cuidado? Bueno, mira, los esteroides al inicio de la pandemia se decía que no se debían usar. Después, como a mediados de la misma, se consideraba que se podían usar en los casos graves porque disminuía la inflamación. Y ahora sí tenemos conocimiento de ese estudio con desametasona, pero también tenemos conocimiento que se ha dicho que se debe de manejar en pacientes graves, no en pacientes, porque la etapa de la enfermedad se ha dividido en 3 etapas. La primera etapa, que es una etapa leve, moderada y severa. Entonces, es obvio y debemos de tener en cuenta todo esto del tratamiento. Hasta ahora el tratamiento en esta enfermedad es más experimental que otra cosa, porque todavía definitivamente por estudios aleatorios estratificados no se ha podido identificar, o por estudios clínicos no se ha podido identificar cuál es el tratamiento realmente efectivo para esta enfermedad, aunque se habla de los anticoagulantes, se habla de la cloroquina, se habla de ivermectina, se hablan de muchos medicamentos. De hecho, la ivermectina, vi un artículo de la OPS que la está restringiendo. Pero todo lo que se habla con relación a tratamiento es experimental. Ahora, ¿qué es lo básico que nosotros debemos de tener? Sobre todo, las medidas de control. Más que el tratamiento, la medida de control. Y importante también, y esto no se da tanto en niños como en los adultos. Los adultos sintomáticos vayan al médico a tiempo. Sobre todo los que tengan enfermedades de bases o que pasen de los 65 años de edad o de los 60 años de edad. Porque se está viendo que la mortalidad es mayor en esas personas, pero también se está palpando que cuando esas personas llegan a los centros clínicos ya van con deterioro de su función respiratoria. Entonces, si van a tiempo al médico, es posible que con todos esos medicamentos experimentales que existen, que con el cuidado de los médicos, con el trabajo multidisciplinario que están usando, que están haciendo en todos los centros para manejar a estos pacientes, es posible que si van a tiempo, no caigan a la lista. Ahora, cuando no hay nada que hacer, entonces la cosa se complica. Y es una de las cosas que queremos alertar a la población, a que vaya al tiempo al médico, que no se quede, sobre todo si tiene algún síntoma, si tiene alguna comorbilidad, como si es diabético, si es hipertenso, una enfermedad de base, con más razón para ir de inmediato a su médico. Es mejor que lo ingrese antes de que la situación se empeore y no que ya usted llegue a la tercera etapa y que no haya nada que hacer con su caso. Doctora, estamos en fase 2 de desescalamiento, como se le ha llamado. Vemos muchas personas en la calle y es preocupante ver que quizás personas con esas comorbilidades andan en la calle protegidas, pero quizás no debieran andar en las calles.
Es lo más recomendable. Entonces, De es lo hecho, así. recomendable. Porque quizás han entendido que como estamos en fase 2 todo va a volver a la normalidad, pero debemos saber que este tipo de pacientes que tienen estas condiciones tienen que mantenerse un cuidado mayor, mantenerse y deben cuidarse de forma más segura que los jóvenes que son quizás menos afectados. Así es, así es. Otra cosa, doctora, que tenemos que tomar en cuenta y que queremos preguntarle es cómo está la virulencia. ¿Cómo está la virulencia del virus? Valga la redundancia. Mira, aparentara como si ahora fuera menos, aunque Sí. se han aumentado los casos, pero pareciera como si la virulencia fuera ahora menos agresiva que cuando se inició la pandemia. Mira, esto que se está viendo era de esperarse, porque es que este es un virus que, a diferencia de otros, ha tenido una particularidad y es que pueda transmitirse sin la persona tener síntomas. ¿Qué significa esto? Que yo, aparentemente sana, que no tengo ningún síntoma, puedo estar portando el virus y puedo transmitírselo a una persona. Eso hace que los contagios sean mucho mayores y porque uno no sabe al lado de quién está. Por eso, la importancia de mantener la medida de prevención. La mascarilla bien colocada, que debe de incluir nariz, boca. Debe de haber mucha higiene de mano y sobre todo la distancia física, el distanciamiento social. Eso es vital para evitar la cadena de transmisión de este virus. La saturación en los hospitales y centros privados del país. Hemos visto que está moviendo a preocupación de la población que se está saturando el sistema. Se está saturando el sistema porque hay muchos casos de COVID-19 o el sistema está saturado porque quizás ya los pacientes que sufren de otra enfermedad están asistiendo con más normalidad y están ocupando los centros. Evidentemente que en la última semana ha habido un aumento de los casos de COVID, pero obviamente tiene que ya ir las personas que tienen sus patologías de base ya están asistiendo a los hospitales y eso también va a hacer que la capacidad sea cada día mayor en los hospitales. O Los la criterios, demanda sea cada vez mayor en los hospitales. como es tratamiento experimental, y yo sé que es en base a la experiencia que ustedes han tenido con los pacientes y la forma como quizás algunas veces se han complicado, ¿han cambiado los criterios para ingreso de los pacientes con COVID-19? No, los criterios siguen siendo los mismos. Si el paciente está leve, no tiene sintomatología en el momento que comprometa su estado general, sobre todo en el pediátrico, los estamos orientando, los estamos mandando a la casa con seguimiento. Ahora, si vemos el niño que tiene un estado general alterado, entonces el niño nosotros lo dejamos ingresado. Con relación a los medicamentos, aquí es un poco diferente a lo del adulto, aunque los protocolos experimentales que han hecho en los países como Europa y Estados Unidos, es el mismo tratamiento de adultos para niños, pero nosotros, sabiendo cuáles las complicaciones y qué tan lesivos son esos medicamentos para los niños, sobre todo, por ejemplo, cuando usamos antirretrovirales, que sabemos que para los pacientes de VIH son bien difíciles su absorción. Entonces, en el niño depende de la magnitud de la enfermedad y depende de qué fase esté el paciente. Si es leve, normalmente nosotros lo dejamos solamente con las medidas generales, la observación y lo más que ponemos es la acitromicina. Si el paciente lo vemos que está teniendo compromiso de su estado general, ya eso es otra cosa. Ahí comenzamos con otros medicamentos. Pero en el niño la cosa es más llevadera porque aún se ha presentado ya este síndrome. En el niño la enfermedad es menos grave y es menos frecuente también. La hidroxicloroquina. ¿Qué lío se ha armado con la hidroxicloroquina? Después de ese estudio que han hecho, incluso la OMS ha pedido excusa o perdón al mundo por el hecho de recomendarla durante un tiempo y ahora resulta como que no ayuda mucho. Es la experiencia que se ha tenido con los protocolos en la República Dominicana con hidroxicloroquina, porque al principio se le estaba dando a muchas personas, pero
al parecer ahora se está utilizando menos. Mira, lo más importante es lo que te digo, uno ni sabe si con los medicamentos se resuelve o sin ellos se resuelve. Para esto lo que se debe de hacer es los estudios clínicos, comparando un grupo de pacientes con otros. Entonces, todavía nosotros no hemos hecho esos estudios, por lo que todavía todo lo que usemos en este tratamiento es experimental. O sea que todavía no hay nada seguro. Pero los pacientes están respondiendo y se están sanando. Claro que sí, pero es lo que te digo. No nos daremos, no, si no hacemos estudios, no podemos darnos cuenta si la mejoría iba a ser la misma en uno y en otro caso. Bien. Usted es infectóloga pediatra y trabaja en el hospital de niños. ¿Cómo está el COVID en los niños? Mira, desde los primeros reportes de China se dice que el COVID afecta menos a la Menos población a la población. pediátrica, que menos de un 1% van a salir afectados. Y realmente hasta el momento eso es lo que hemos visto. Los menos son los niños con COVID, aunque sí se sospecha en muchos casos y creo que debe de ser. Pero aún se sospecha de COVID, es bueno recalcar, es bueno decir que debemos de tener todas las demás enfermedades que nos afectan a nosotros. Porque de repente podemos creer que es COVID y puede ser otra cosa. No debemos dejar de pensar en la posibilidad de COVID, pero también tenemos que tener en cuenta el dengue, tenemos que tener en cuenta el paludismo y todas las demás enfermedades que nos afectan a nuestra población pediátrica, sobre todo en este momento. Estados Unidos dio alerta de la asociación de COVID con una patología que nosotros conocemos como enfermedad de Kawasaki. Usted la ha estado viendo en los medios de comunicación en las últimas semanas, porque precisamente el único caso en el país diagnosticado con Kawasaki ha sido diagnosticado por usted en la clínica Unión Médica. ¿Este paciente está afectado de COVID o es un Kawasaki aislado al virus, al coronavirus? Mira, bueno decir que lo diagnosticó un equipo, como se debe trabajar en medicina. Así es. Un equipo multidisciplinario, que valorábamos el paciente, discutíamos el paciente y llegamos a conclusiones. Mira, realmente a finales de abril, el Reino Unido y Estados Unidos y Europa dieron la alarma al mundo de que existía un síndrome muy similar a la enfermedad de Kawasaki, pero asociada a COVID en los niños. Ese fue el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. A raíz de esa alarma, uno comienza a pensar que cada vez que se le presente un caso debe de pensar en esa posibilidad. Y así fue, nos llegó ese paciente conocido por nosotros, con signos y síntomas muy parecidos a la enfermedad de Kawasaki, pero que se le adicionaba el dolor abdominal y las evacuaciones diarreicas, que no es muy frecuente en el Kawasaki, y entonces se ingresó el paciente con la posibilidad de un COVID. En el transcurso de los días, el niño nos fue dando características que apoyaban más a los criterios de la enfermedad de Kawasaki, y como no teníamos la prueba en ese momento, nosotros sacamos los criterios que diagnostican la enfermedad de Kawasaki y dijimos, esto es una enfermedad de Kawasaki, aunque si está asociado a COVID puede entonces ser el síndrome multisistémico. Efectivamente, dimos tratamiento para la enfermedad de Kawasaki, que es el mismo del síndrome multisistémico a base de inmunoglobulina y antiinflamatorio, y en 72 horas tuvimos la resolución del caso. Ya cuando el niño va, gracias a Dios no tuvo ninguna afectación de sus coronarias, que es lo que afecta en esta enfermedad en los niños. Y cuando fue a la cita subsecuente, el niño nos llevó la prueba de COVID positivo. Lo que reportamos de inmediato al Ministerio de Salud Pública, porque bueno decir que cada vez que estamos frente a una enfermedad nueva, todo lo que se asocia a ella debe ser reportado al Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese momento reportamos el caso al ministerio y consideramos que podría ser el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Más luego fuimos convocados por el ministerio a discutir el caso con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y se concluyó que sí realmente
Se trataba de un caso del síndrome multisistémico inflamatorio en pediatría. Gracias a Dios el niño está bien en su casa y creo que en él influyó mucho su diagnóstico a tiempo, como todo. Cada vez que se diagnostica una enfermedad a tiempo, se le da tratamiento a tiempo, las posibilidades de complicaciones son mínimas. De hecho, nosotros tenemos la experiencia con el manejo de la enfermedad de Kawasaki que conocemos, y cuando vemos un paciente en las primeras semanas casi nunca tiene complicaciones. Más sin embargo, cuando nos llegue ese paciente con más de 2 semanas sin diagnóstico, entonces esos son los pacientes que tienen complicaciones. Esa enfermedad de Kawasaki, ¿cómo se manifiesta? Porque yo sé que hay muchos padres que van a estar alerta y quieren ahora estar alerta porque como hay COVID, vamos a tener COVID, quieren estar alerta por si su niño presenta algunas características o síntomas de enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo se presenta esta enfermedad y a cuáles niños, en qué edades generalmente afecta? Mira, la enfermedad de Kawasaki per se, la que conocemos, afecta a menores de 5 años, pero el síndrome multisistémico inflamatorio afecta a mayores de 9 a 10 años de edad. En el caso nuestro tiene 10 años de edad. Entonces, los síntomas son la fiebre, más de 3 a 4 días de fiebre, acompañado de malestar general. El niño le duele el cuerpo. Le puedes tener los ojos rojos, el labio rojo, la lengua roja. En el síndrome multisistémico, hasta ahora lo que se ha descrito y lo que hemos visto es, lo adicional es la diarrea y el dolor abdominal que se produce. Entonces, si los padres ven sobre todo los labios rojos, la lengua roja y los ojos rojos acompañados de fiebre, debe de ir a su pediatra y su pediatra entonces será quien tiene que determinar frente a qué patología está. ¿Podría pasar por desapercibido un niño con síndrome de Kawasaki? ¿Podría tener quizás que estos síntomas presentarlo de forma leve y ser esporádico? Sí, mira, siempre hay que tener los diagnósticos pendientes. Porque yo te puedo decir que nosotros como médicos de referencia, cuando vienen estos pacientes con fiebre prolongada y comenzamos a investigar la historia clínica y comenzamos y preguntamos a las madres sobre los signos y síntomas y vemos los datos de laboratorio, porque hay que agregar que los datos de laboratorio tienen importancia en esta enfermedad, entonces podemos diagnosticar la enfermedad. Lo importante es tener los criterios claros y en función a esos criterios hablar de diagnóstico. ¿Qué es importante? Es importante el diagnóstico a tiempo por las lesiones que puede sufrir el paciente, porque aquí lo que hay es una vasculitis, inflamación de todos los vasos sanguíneos, y lo más afectados son las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. De hecho, se dice que todo adulto joven que ha sufrido infarto, joven, es posible que en su edad pediátrica sufriera esta enfermedad. Entonces, la inmunoglobulina a tiempo, que es el tratamiento y que es muy caro, es lo que va a evitar que se produzca esta complicación. Mientras más tiempo se diagnostica y mientras más tiempo se da el tratamiento con la inmunoglobulina y los antiinflamatorios, el pronóstico para el paciente es mejor. La inmunoglobulina es bien cara. Puedo decirte que un niño como este que tratamos, por ejemplo, necesitó para su tratamiento como 10 ampollas. Y una ampolla de inmunoglobulina. Sí, y una sola ampolla cuesta más de 30,000 pesos. Pero para la suerte del paciente, los seguros, cuando se diagnostica la enfermedad con criterios establecidos, lo cubren su mayor parte, y también se puede conseguir a través de alto costo con el Ministerio de Salud. Con el programa de medicamentos de alto costo de salud pública. Sí. Excelente. ¿Por cuánto tiempo se le da? Usted dice 10. Se le da durante 12 horas y en la próxima 48 a 72 horas esa fiebre pues cae. Si la fiebre persiste, pero eso generalmente uno lo ve cuando el paciente ya tiene más de 2 semanas con la evolución del cuadro. Si la fiebre persiste, implica que hay que volver a usar la inmunoglobulina porque es posible que estemos frente a una resistencia a la inmunoglobulina. En ese caso,
sale mucho más costoso. De ahí toda la importancia de que esto sea diagnosticado a tiempo. Y no tanto por el costo, sino por las complicaciones para el paciente. Doctora, los padres dicen, ahora hay que tener cuidado porque entonces ahora tenemos otra enfermedad y los niños podrían contagiarse. Se pega la enfermedad de Kawasaki y se pueden contagiar. No la enfermedad de Kawasaki no se pega. No se pega. Eso no tiene etiología. Se asocia a virus y bacterias, pero el síndrome multisistémico, que sí es acompañado con COVID positivo, porque eso es lo que me va a diferenciar la enfermedad, tienen sintomatología muy parecida, pero cuando tengo los síntomas intraabdominales y hacemos una prueba de COVID sale positivo, en ese caso sí puede ser contagioso. Sí se puede contaminar otro, si tiene COVID positivo. Bien. Doctora. Es importante en ese mismo acápite es que los padres no se me alarmen. No estamos alarmando a la población. Ya dijimos que los menos afectados del COVID son los niños, no significando que no tenemos que protegerlos. Pero esto no es cuestión de alarma. Esto es simplemente tenerlo presente, tener los signos y síntomas presentes y que los médicos lo tengamos también presente y se diagnostique. No es muy frecuente. No hay que alarmarse por eso, solo hay que estar vigilante de los signos y síntomas que presente su paciente en el momento de tener una fiebre. La semana pasada, por el aumento de los casos en nuestro país, se dijo que no íbamos a pasar de fase 2 a fase 3. La fase que ya generalmente países como Estados Unidos ya están pasando a fase 3. ¿Cuánto tiempo estaríamos durante esta fase? Y es probable que nosotros podamos retroceder porque me preocupa. Hoy he visto muchas manifestaciones políticas con muchas personas. La gente está tirada a la calle, los políticos están tirados a la calle y hay mucha gente desprotegido. Además de que también veo más personas en las calles que están haciendo vida social sin protección. Entonces, ¿cuál es la situación en la fase que nosotros estamos? Mira, si no pudimos pasar a la fase 2 es obviamente porque los casos han aumentado precisamente porque a medida que circulan más personas, va a haber más contagio y más si lo hacen sin protección. Ahora, debemos de tener claro que la responsabilidad no es solo del ministerio, no quitándole su responsabilidad. No es solo del ministerio, es de la población. Entonces, si vemos gente amontonado, sin protección, los responsables de que mañana tenga la enfermedad y que pasado mañana sea de la lista negra, eso significa que usted fue responsable. Entonces, si usted anda en la calle desprotegido y va a su casa y contamina a su mamá o a su papá, que son personas mayores con patología de base, es usted responsable, porque ya le estamos diciendo cuáles son las medidas que se deben de tomar para evitar este contagio. Y si una de ellas es el distanciamiento social y usted anda en grupo, bueno, pues usted es el responsable de lo que le pasa a usted y a su familia. Ahora con esto de las elecciones es un gran problema, pero el problema no es ir a votar, porque ir a votar pienso que va a ser como ir a un banco, como ir a cualquier sitio que usted tenga. A supermercado, la fila de supermercado. Como ir al supermercado, exacto. Es que usted va con su protección, hace su fila con la distancia correspondiente, vota y se va para su casa. Ahora, si usted anda en grupo, si usted se queda haciendo grupos sin necesidad, si usted anda haciendo caravanas sin necesidad y no usa la protección del lugar, no toma el distanciamiento social del lugar, entonces usted es responsable de lo que a usted y a su familia le pase. Se ha dicho de no entintar el dedo porque se utiliza un rolón o una esponjita donde todos ya se han puesto la mano y se han manipulado. Hay riesgo de que pueda cogerse el virus en esto, cuenta de que si a usted le ponen su alcohol gel una vez que usted vota, hay riesgo por ahí de que si me ponen el rolón o la tinta, yo lo marco, me puede infectar con el dedo. No veo que haya por ahí gran riesgo, porque las superficies pueden contaminar si usted le toca su mano y si esa mano sucia
Después de usted tocar esa superficie, la lleva a su nariz o a los ojos, entonces usted puede contaminarse. Y para eso es la recomendación de la higiene de manos. Ahora, lo que sí usted debe de ir es con su mascarilla, protegiendo boca y nariz, si es posible lente, y lavado constante de la mano. No se necesita más de ahí para ir a la votación. Mantener distancia, mascarilla que cubra boca y nariz, su lente y para su casa después que vote y no va a tener usted ningún problema. Ahora, si se queda haciendo los grupos sin necesidad o si usted anda caravaneando sin necesidad y sin protección, está expuesto a contaminarse. Ya nosotros conocemos de lo que hay, a diferencia de las elecciones pasadas, que todavía no estaba nada claro, entonces debemos de tener la medida del lugar y ya están más que establecidas. Hay algo que ya al final nos preocupa y es que algunas personas cuando tú lo cuestionas de por qué andan sin protección, si andan sin mascarilla, te dicen que ya a ellos les dio el virus y que por eso ellos andan sin mascarilla. Esta semana yo vi que hablabas acerca de cuánto tiempo duran los anticuerpos con COVID en la persona. Entonces, ¿cuáles riesgos tendrían ese paciente que le dio COVID y no se está protegiendo, aparte del que puede infectar a los demás miembros de la familia en la casa? Exactamente, es posible que si tú estás en contacto con alguien que tenga el virus, como tu organismo asume que tiene defensa, porque todavía eso es de lo que no se sabe mucho, hasta cuándo dura esa defensa las personas que ya han sufrido la enfermedad, pero si tú portas el virus, tú se lo transmites a tu familiar y lo puedes contaminar igualito como te contaminaron a ti. O sea que como quiera hay que tener cuidado. Claro. Mensaje final, doctora, a la teleaudiencia de Soluciones Médicas en cuanto a lo que estamos viviendo ahora por el aumento de los casos y el cuidado que debemos seguir teniendo en los postreros días, incluyendo el día de las elecciones. Mira, lo primero es no alarma. La alarma no conlleva a nada bueno. Tomar las medidas que ya están establecidas, higiene de manos, uso de mascarilla y la distancia social o distanciamiento físico. Es lo más importante. Si hay alguien afectado en la casa, tenerlo en aislamiento estricto, que solamente use esa persona sus utensilios si es posible. Y mucha higiene, mucha higiene. Para los padres que han visto hablando de la enfermedad de Kawasaki-Lai o síndrome multisistémico pediátrico, no es una alarma. En el niño son lo menos que se afectan. Pero si ve alguno de esos síntomas que ya hemos mencionado, igual el rash que le puede salir en la cara, entonces llévelo a su médico y su médico que decida la conducta a seguir. Es lo más importante. Entender que cada vez que hablamos, lo que debemos de llevarnos de la persona que tienen el conocimiento y que le dan el conocimiento para que tomen la medida del lugar. Ahora con las elecciones no debemos de alegrarnos demasiado y estar en la calle haciendo grupos sin necesidad. Vamos a esperar el día de las elecciones, vamos a protegernos, vamos a hacer nuestra votación y volvamos a nuestras casas. Porque esto es una realidad, esto no es una mentira, es una realidad. Y lo que no podemos permitir es que los hospitales se abarroten y pierdan la capacidad, o sea, se llenen tanto que no haya dónde poner las personas. Eso es lo que no queremos ver. Y depende de usted que me está viendo y que sabe lo que tiene que hacer y que no lo está haciendo. ¿Dónde pueden obtener los servicios de la doctora Margarita Santana, pediatra infectóloga? Estamos en Clínica Unión Médica, en consultorio 215 a partir de las 2 de la tarde. Ahora estamos viendo pacientes por citas. Ok. Señores, agradecemos a la doctora Margarita Santana, quien es la infectóloga de referencia del programa Soluciones Médicas. Hemos estado haciendo un esbozo de la situación actual del COVID-19 en la República Dominicana y cuáles son los vaticinios para los próximos días. Va a depender mucho de nosotros, va a depender mucho del ministerio, pero cada quien debe aportar su granito de arena a fin de que nosotros podamos salir bien de esta crisis, de esta pandemia o de esta epidemia que ahora tenemos en nuestro país y que probablemente se quede por mucho tiempo. Así que gracias a ustedes por la atención que cada domingo nos dispensan.
Recuerden, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Dr. Manassés, suscribirse y activar la campanita a fin de que usted pueda recibir las notificaciones. Pasen todos feliz resto de la noche. Gracias, doctora.